Hola nuevamente, segunda parte. Vamos a fundamentar y describir las tres tareas restantes, las que se inscriben en la perspectiva cognitivista. Esto es la tarea de rimas, la de encontrar el sonido inicial y la de escrituras de palabras prolongando los sonidos y aportando un apoyo gráfico como los guiones para decidir cuántas letras. Vamos a rastrear estas tareas en una serie de trabajos que utilizamos durante el seminario, que figuran en la bibliografía, salvo el de Job, que lo agregué en este momento, y que nos permiten ver además que las tareas, muchas de ellas están desde el inicio de la teoría y otras se van modificando parcialmente a medida que avanza la teoría. Empezamos por el artículo de Defior, porque Defior es una autora que en 1996 publica esta clasificación de las tareas de conciencia fonológicas y nos es de extremada utilidad. Cuando uno encuentra este tipo de artículos, toca el cielo con las manos, porque para hacerlo hizo un rastreo bibliográfico exhaustivísimo hasta ese momento, tal es así que hasta cita a Ferreiro, Defior, ustedes saben, es de Universidad de Granada, así que es hablante y escritora en español, a diferencia de otros autores que no leyeron a Ferreiro simplemente porque no escriben en inglés, o porque la mayor parte de sus publicaciones no son en inglés. Y en esta autora, que encontramos esta clasificación de tareas, y en el resto de los artículos yo voy a señalar cuestiones que me parecen importantes señalar, generales, y cuestiones específicas de las tareas. Por eso voy a presentar las tres, no al mismo tiempo, pero sí en un paquete. ¿Qué nos dice el artículo de Defior como característica de estas tareas de conciencia fonológica hasta ese momento, hasta 1996? Nos dice, primero, que el entrenamiento y el diagnóstico se realiza con las mismas tareas. No hay una elaboración de una propuesta didáctica con independencia del diagnóstico psicolingüístico, con interrelaciones de interdependencia, sería mejor decir, con relaciones, sino que son las mismas. Digamos, es el extremo de aplicacionismo en términos de Broncar. Segundo, nos dice que el dibujo se usa para reducir el gasto de memoria operativa, es decir, para no tener que estar recordando de qué palabra estábamos hablando, utilizamos el dibujo. También es una característica. Por otro lado nos dice que aislar la sílaba es previo a aislar el fonema, y que aislar la sílaba es posterior a aislar las palabras, es decir, que primero se aíslan las palabras, después se aíslan las sílabas y después se aíslan los fonemas, que el camino evolutivo sería ese para los cognitivistas. Después ellos van a introducir en artículos bastante posteriores el análisis intrasilábico. Otra cosa importante que nos dicen es que las palabras deben ser graduadas de acuerdo a su tipo. Las palabras se gradúan para la enseñanza considerando varios elementos que ahora los vamos a ver. Y otra cosa importantísima es que prácticamente, o podríamos decir directamente, no hay lo que en perspectiva psicogenética, desde el punto de vista didáctico, llamamos intervenciones. Se plantea la situación y una vez que está planteada la situación, el dispositivo, no hay intervenciones del investigador en un caso o del educador en el otro, que acompañen un proceso de reflexión de los chicos, que apoyen esa reflexión de los chicos. En Defior lo único que vamos a encontrar es las correcciones por retroalimentación inmediata, así las denomina, correcciones de retroalimentación inmediata.
Estas correcciones de retroalimentación inmediata es, si se equivocó desde el punto de vista del adulto, decirle no es así, es de tal otra manera. Es la única intervención que está conceptualizada en DeFior. Vamos a ver en el resto de la bibliografía que se mantiene esta intervención como una intervención característica de la perspectiva cognitivista, y después se van a agregar otras, pero esta no se pierde, la corrección de retroalimentación inmediata. DeFior se posiciona además en el lugar que nos gusta que se posicionen los investigadores de conciencia fonológica, que es el de relaciones mutuas o recíprocas entre habilidades fonológicas y lectura. ¿Cuál es la diferencia con investigadores posteriores? Justamente que habla de lectura y no de escritura. La escritura aparece a propósito de ser leída, no a propósito de ser escrita, salvo que la última tarea de DeFior es Invented Spelling, pero que no está descrita para nada, es chicos escriban como les parezca. Bueno, lo de la intervención de corrección inmediata está en la página 58, si mal no me parece. El uso de información correctora respecto de la educación de la respuesta favorece el desarrollo de habilidades fonológicas desde preescolar. Es decir, que se los corrige aunque sean muy pequeños. Bueno, la identidad entre tareas de evaluación y tareas de instrucción, que muchos de ustedes mencionaron correctamente, aparece en las primeras páginas, creo que es la 50, creo que es la que es porque tengo una versión de DeFior donde no estoy segura en qué página está. La cuestión que se va de las palabras a las sílabas y de las sílabas a los fonemas, y que en investigaciones posteriores se agrega que entre la sílaba y el fonema hay otras unidades que son el onsent y la rima, es decir, un análisis intrasilábico, está en la página 51. ¿Qué más aparece en DeFior? Bueno, cuando vamos a las tareas en concreto. La tarea de sonido inicial la podemos rastrear en este artículo, es decir, recordemos, rima, sonido inicial, aislar y alargar. La de sonido inicial, dadas 3 palabras con el apoyo de la imagen para reducir la carga sobre la memoria operativa, con el apoyo de las 3 palabras, cuál empieza con, la ubicaríamos dentro de reconocer una unidad de habla, sílaba o fonema en palabras. Y aquí otro rasgo también cognitivista, de los primeros trabajos cognitivistas, que se va a mantener pero después se diversifica, pero que en este caso es neto, es que lo que se analiza siempre, siempre, siempre es el habla. Es la palabra oral. La tarea consiste en identificar la presencia o no de unidad de habla en la palabra. Por ejemplo, se oye la F en café, empieza baño con B. A la muñeca Pepa le gustan las palabras que empiezan como su nombre, le gustaría pelo, donde se oye una P en pino o en vino, y así siguiendo, siempre sin escritura. La que nosotros utilizamos está emparentada con este tipo de situaciones. También está emparentada esa situación, la de sonido inicial, con clasificar palabras por sus unidades, sílabas o fonemas. Y ahí tenemos concretamente, busca en los dibujos que empiezan con tal o como tal, ¿sí? Si eso lo vamos a hacer entre que empiezan con co y la palabra empieza con, estaríamos en una búsqueda intrasilábica. Y si decimos que empiecen con Q, estamos en conciencia fonémica. Muy bien, ahí mismo donde aparece esa exactamente la que usamos, es decir, estamos seguros de que estamos utilizando una situación clásica de perspectiva cognitivista porque está descrita dentro de esta clasificación, que es un artículo sumamente célebre dentro de esta perspectiva. Ahí mismo dice sobre los tipos de palabras, dice, en los pares de palabras a comparar se debe controlar su frecuencia léxica,
su longitud y la categoría fonética, ya que la dificultad que presentan es distinta. Frecuencia léxica controlamos, longitud también. Lo que no hicimos un análisis pormenorizado, pero si lo hacemos a posteriori vamos a encontrar que también lo cumplimos, es la dificultad fonética. No es lo mismo, van a decir estos autores, por ejemplo, no sé, las que son fricativas de las que son labiodentales. O sea, hay distintos puntos de articulación, y entonces en función de las diferentes, cuando dos fonemas tienen puntos de articulación muy próximos y muy poca diferencia, son más difíciles, y los chicos dan evidencia de ello todo el tiempo, son más difíciles de distinguir que cuando son muy diferentes entre sí, es decir, tienen más diferencia en los puntos de articulación. Muy bien. También tenemos algo de lo de parecida a la de sonido inicial, en descomponer una palabra en sus unidades, digo parecida y no idéntica, pero sí la tenemos tal cual en la que acabo de nombrar en el caso del artículo de Defior. Tenemos también en Defior descripta la situación de rimas. Reconocer las rimas busca sensibilizar a los niños con las rimas, una explicación un tanto tautológica, y da exactamente la que no da exactamente la que nosotros usamos, sino qué rima con oso, ojo o baboso, pero está dentro de las situaciones de rima. En el caso de Defior, siempre sin escritura. Así que cuando aparece la escritura en el contexto de la situación, tenemos que pensar, a ver, es que la perspectiva cognitivista la incorporó después del trabajo de Defior, que ya es bastante viejo, o que esta es una variación que hace la entrevistadora porque quiere hacer esa variación. Lo de tipo de escritura, tipo de palabras, ¿qué más tengo que decir? La última situación, la de aislar y alargar, no aparece en el artículo de Defior. Y es lógico que no aparezca porque se trata de aislar y alargar a medida que se escribe. Y hasta 1996, la posibilidad de escribir al mismo tiempo que se dice no está contemplada en la investigación. Cosa que sí estaba en psicogénesis, obviamente, desde muchísimo antes, ¿no? Hay algo parecido en las tareas de síntesis o mezcla de unidades, ¿sí? Combinando estos sonidos, por ejemplo, la palabra es s, o, l, pero es parecida, no es igual, porque en el caso en que nosotros usamos, nosotros le decíamos, la palabra es sol, y se escribe poniendo, y ahí van las marcas, s, o, l. Es decir, la síntesis ya estaba dada de antemano. No aparece en Defior esa última situación. Creo que no me olvido nada más de lo que sirve este artículo para fundamentar. Otra cosa interesante. Si Defior, la única intervención que describe, y no la llama intervención, ¿no? Dice que es la información correctora después respecto de la adecuación de la respuesta para favorecer el desarrollo de las habilidades, cualquier intervención que se haya hecho durante las situaciones que no sea la de retroalimentación de la respuesta correcta, es una intervención que o es posterior en la teoría, o bien, que las hay, o bien no está contemplada por las teorías y es una intervención que hace la investigadora para corroborar una hipótesis. Del niño no, para corroborar una hipótesis del investigador, es decir, del entrevistador. ¿Sí? Entonces, recuerdo acá nuevamente que en la primera tarea de psicogénesis, la de escritura de lista de palabras, no había intervenciones para favorecer el avance de los chicos.
En la última tarea, la escritura con detención y la escritura con letras móviles, sí había intervenciones para favorecer el avance de los chicos, que deben ser interpretadas como intervenciones dentro de la perspectiva psicogénética. En las otras situaciones, cuando la entrevistadora, es decir, yo en ese caso, me salgo del libreto y hago otras intervenciones, hay que analizar si esas intervenciones son las que posteriormente conciencia fonológica incluyó dentro de su perspectiva, o si son intervenciones que el investigador hace para poner a prueba hipótesis didáctica. A ver, si te ayudo por este lado, ¿obtengo alguna respuesta? O si te ayudo por este otro, ¿obtengo alguna respuesta? Muy claro es cuando los chicos no pueden identificar el sonido inicial y les doy las tarjetas para que digan cuál es cuál. Eso es una intervención de psicogénesis. Pero esa intervención de psicogénesis está puesta ahí para comparar lo que no pueden de hallar el sonido inicial con lo que sí tal vez pueden de identificar cuál es la palabra. Muy bien, hasta aquí de Fior. Bueno, yo insisto que lo que llega a nuestras latitudes sobre conciencia fonológica es muy de los 90. Esta es una hipótesis, no una hipótesis fundada en datos empíricos, sino una hipótesis fundada en lectura y relectura de bibliografía. A lo sumo, lo que llega a nuestras latitudes, especialmente a la escuela, no a la investigación psicolingüística. Lo que llega a la escuela es de esta época, a lo sumo del National Reading Panel, que es del 2000. Cuando tomamos el documento del National Reading Panel del año 2000, este gordito, del cual solamente tengo impreso el capítulo Alphabetics, lo primero que tenemos que mirar es cómo los componentes de la alfabetización se amplían. Hasta aquí habíamos visto una clasificación de tareas de Fior que entran dentro de lo que se llama conciencia fonológica, y que dentro de conciencia fonológica van a entrenar a los niños para distinguir las palabras dentro de la frase, para distinguir las sílabas dentro de la palabra, para distinguir los fonemas dentro de la palabra o dentro de las sílabas. En cambio, el National Reading Panel amplía muchísimo la propuesta. Va a tener, por un lado, el bloque de Alphabetics, que es el que nos va a interesar para esta tarea. Por otro lado, tiene un bloque de fluency, de fluidez. Por otro lado, tiene un bloque de comprensión. Y dentro del bloque de comprensión tiene vocabulario, comprensión de textos y estrategias de comprensión. No vamos a hablar ni de fluency, ni de comprensión, ni de fluidez, ni de comprensión, porque no nos interesa en este momento, pero sí es importante señalar que los supuestos enfoques equilibrados vienen a equilibrar algo que ya estaba equilibrado hasta en la perspectiva cognitivista, porque ya estaba dicho en la perspectiva cognitivista. Y del National Reading solamente voy a mencionar muy poquitas cosas. Quiero mencionar que la página 2.1, porque están así, es por secciones, sección 2, página 1, dice que la conciencia fonémica, porque va a dividir perdón, me perdí en algo, esperen, eso está acá. En el capítulo de alfabetización, va a distinguir la conciencia fonémica y la instrucción fónica. Primera distinción importante, que no está en de Fior. Y es importante porque introduce la escritura, de una manera muy suave, diríamos, pero introduce la escritura. Que ya estaba en psicogénesis hacía rato, pero ya sabemos que los anglófonos no leen a los hispanoparlantes. Entonces, ¿cómo define cada una de estas dos cosas? La conciencia fonémica refiere a la habilidad de enfocarse y de manipular los fonemas en las palabras habladas. Clarísimo. Seguimos, igual que de Fior,
parados en el análisis de palabras habladas. Y las tareas que normalmente se incluyen en esas actividades para desarrollar la conciencia fonémica, ahora fonémica, son 6, están mencionadas en la página 2.2. Dentro de ellas encontramos una, la identificación de fonemas, que requiere reconocer los sonidos comunes que aparecen en las diferentes palabras. Perdón por mi velocidad de lectura, pero estoy traduciendo. Por ejemplo, dime el sonido que es igual en bike, boy y bell. Es una situación, no es idéntica, pero es bastante parecida a la que nosotros usamos para sonido inicial, es decir, aquí hay dentro de Alphabetic y Alphabetic, dentro de conciencia fonémica, una situación que nos sirve para fundamentar dice este documento, para fundamentar la situación que usamos en la experimentación, y esto justifica que estemos trabajando dentro de perspectiva de conciencia fonológica, y siguiendo en este documento, un minuto porque este documento es gordísimo y yo me había marcado la página y ahora no la encuentro. Un segundo. La encontré. Página 299, desde ahí empieza el reporte que se destina a phonic instruction, a instrucción fónica, y por instrucción fónica entiende, está ahí definido, la relación entre fonemas y grafemas, es decir, la tarea de aislar y alargar la tenemos que inscribir no como actividad de conciencia fonémica, sino como instrucción fónica. Eso no lo mencionó nadie en los trabajos. ¿Qué es lo que va a poner énfasis el informe sobre instrucción fónica? El énfasis, igual que en los trabajos posteriores, está puesto en directa y sistemática y explícita. Directa es para que los chicos aprendan la relación fonema-grafema y se las tengo que enseñar. Sistemática es se las tengo que enseñar una por uno. Y explícita es, esta es la t y acá dice t, esta es la m y acá dice m. Con juegos, con actividades diversas, etcétera, 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 pero en definitiva es eso. Y eso es lo fundamental que va a decirnos este informe. Pasemos al siguiente. Este artículo es de Yop, Y-O-P, del año 2000, y está citado por el posterior Literacy House como un antecedente importante. Este yo no lo mencioné en clase, estoy casi segura que no lo mencioné. Lo tomé porque, si no lo mencioné fue un error no hacerlo, porque este artículo dice que los ejes de la instrucción son conciencia fonémica y lectura, y que la instrucción sobre conciencia fonémica incluye, hay un cuadrito muy bonito, dice una secuencia para la instrucción en conciencia fonémica. Actividades que focalizan en rimas, es decir, las primeras que usamos. Y el ejemplo que da es, let's think, piensen o piensa en algo que rima con cow, por ejemplo, now, ¿no? Actividades que focalizan en las unidades sílabas. Actividades que focalizan en el onset y en la rima, pero en la rima con I latina, no con Y. Rima de hacer rimas, Gil rima con Hill, es rima con H e Y en inglés. En cambio, rima, la parte de la sílaba, es rima con I latina y sin H en inglés. Entonces, actividades que focalizan en el onset, en el onset es en el ataque, ¿no? En el ataque y en la rima.
actividades que focalizan en fonemas, y el ejemplo es pongan estos sonidos juntos, o junten estos sonidos, ch, a, n, chime. Perdón, en inglés sería ch, ae, chime. Y dentro, de manera que ahí tenemos señalada como actividad fundamental las rimas que nosotros usamos, hay un ejemplo parecido, no es el mismo, y tenemos señalado las de sonido inicial. La de sonido inicial también aparece en otro cuadro de este mismo artículo, que el cuadro refiere a la manipulación de distintos tipos de sonidos con ejemplos de usos diferentes, ¿no? Entonces, entre esas manipulaciones que propone hacer, está el aislamiento, ¿sí? Y entonces, what do you hear? ¿Qué escuchas en el inicio de under? ¿Qué escuchas en el inicio de black? Ahí es más difícil, black. Hay una sola cosa y ahí hay que analizar onset y rima. Para separar bl de ac es onset rima, o ataque rima, perdón. What do you hear at the beginning of bag? ¿Qué escuchas en el inicio de back? Entonces tenemos análisis de sílaba, análisis de ataque y rima, análisis de fonema, y en ese análisis de fonema está inscripta nuestra tarea de sonido inicial. La podemos inscribir ahí. Por otro lado, hay otras actividades, hay muchas. Voy a señalar las que tienen que ver con las tareas que usamos, nada más. Ahora voy a señalar dos que tienen que ver con las tareas de aislar y alargar, es decir, la de poner las rayitas, ¿no? Ahí tenemos las de mezcla. Cuando está a nivel de sílabas sería, what word, qué palabra tendrías si pones estos sonidos juntos. Pop, pi, papi, pap, pi, papi, muñeca, ¿no? Si fuese ataque rima, el análisis sería, what word will you have if you put these sounds together? ¿Qué tendrías si pones estos sonidos juntos? Plan, aim, plan, pl, aim, plane, avión. ¿Qué tendrías si pones estos sonidos juntos? P, a, p, a, plane. La tarea que nosotros hicimos no es mezclar los sonidos o juntar los sonidos para formar una palabra. La palabra la dimos de antemano, ¿no? Bien, la otra que hay es la de segmentación. Si se tratase de sílabas, tenemos table. Tell the parts you hear in this word. Las partes, perdón, me pierdo entre el inglés y el español. Di las partes que escuchas en la palabra table, ¿no? Decí las partes, entonces lo que se espera es table, y eso sería en sílabas. Las partes que se escuchan en la palabra spoon. Spoon es monosílabo, y recuerden que el inglés está lleno de monosílabos. Pero entonces, para separar un monosílabo, ¿cómo hago? Bueno, o lo separo en fonemas, o lo separo en ataque y rima. Sp, es lo que dice acá, spoon. S-P-O-O-N. Spoon. Eso sería ataque y rima. Y separar los sonidos que encuentra en dog, y la respuesta tendría que ser d, a, g, dog. Creo que es dog, ¿no? Es la A aspirada. D, a, g. Bueno, ahí están los antecedentes de la de aislar y alargar. Las rimas las ubica en esta síntesis de actividades también muy buena,
las ubica dentro de las actividades para construir sensibilidad a los sonidos del habla, porque de eso se trata, de ser sensible a lo que se escucha. Tan sensible que casi por momentos nos da la sensación de que se trata de discriminación auditiva, y cuando vamos a avanzar vamos a ver que cada vez se pone más de discriminación auditiva. Por si lo quieren buscar, está en la web, artículo citado por Literacy, es del 2000, dos Yop, no sé si son hermanos o pareja, o lo que sea. Bueno, pasamos a otra. Bien, 2003, Put Reading First, poner a la lectura ante todo, o poner a la lectura primero, los mismos autores del National Reading, porque es el informe de orientaciones didácticas que produce el National Reading. Y ahí vamos a tener, obviamente, porque son los mismos autores, los mismos componentes para la alfabetización que mencionamos ya en el National Reading, y entonces sobre conciencia fonémica nos va a decir que es la habilidad para escuchar, identificar y manipular sonidos individuales o fonemas en las palabras habladas, spoken words, nada de written words, que es importante esta habilidad porque mejora la lectura de palabras de los chicos y la comprensión lectora, y ayuda a que los chicos aprendan a deletrear. Dice así, helps children learn to spell. ¿A través de qué actividades? Esto es lo que nos interesa para ver si la actividad que pusimos en juego corresponde a esta perspectiva teórica. Y sí, dice que las habilidades son categorizar fonemas, juntar fonemas para formar una palabra, segmentar la palabra en fonemas, omitir o adicionar fonemas a las palabras, sustituir fonemas, y la primera es la identificación de fonemas, es decir, la de sonido inicial, es una de identificación de fonemas, y que esta enseñanza es más efectiva cuando a los chicos se les enseña a manipular los fonemas usando las letras del alfabeto. Miren qué interesante y qué contradicción, porque en las recomendaciones dice esto, pero en la descripción de las situaciones las letras del alfabeto no aparecen. Dentro de conciencia fonémica, muy marginalmente, les voy a decir exactamente qué página, un minutito que la tenía, aquí está, página 4 del informe, sí, página 4, menciona entre las habilidades de conciencia fonémica al pasar rimas, trabajo con rimas. Es la única parte que está mencionado. Y por otro lado tenemos instrucción fónica, no fonémica, sino fónica, recuerdo, relación fonema-grafema, y dentro de esas relaciones fonema-grafemas, lo que ya les mencioné, no hay nada nuevo en estas orientaciones a los docentes, lo que va a decir que la instrucción fónica ayuda a los niños a que aprendan las relaciones entre letras y lenguaje escrito y los sonidos del habla. Acá sí hay relación con la escritura, que no aparecía en De Fior, que esa instrucción fónica es importante porque permite comprender que el principio alfabético, la sistemática y predecible relación entre escritura de las letras y palabra hablada, es lo que después Treitman va a poner muy en discusión, justamente porque si hay algo que no tiene el inglés es ser transparente. Es decir, la relación entre letra y sonido en inglés es muchísimo más complicada que en español, y en realidad ella va a decir es entre patrones gráficos, no entre letras. Pero en el National Reading dice, el programa de Phonic Instruction es efectivo cuando es sistemático y explícito. Y acá sí encontramos una definición de qué quiere decir sistemático y explícito. El plan de instrucción es sistemático cuando el plan de instrucción incluye
una cuidada selección de juegos de sonidos y letras que se organizan en una secuencia lógica, graduación. ¿Sí? Lo que en Argentina llamamos graduación de las letras. Y explícito cuando el programa provee a los maestros con orientaciones precisas acerca de cómo enseñar esa relación. Los programas son más efectivos cuando amplían las posibilidades de los educandos. Después cuando dice, es sistemática cuando lleva a los chicos a reconocer, deletrear y leer comprensivamente secuencias de palabras, y es más efectivo cuando se comienza en el nivel inicial. Hasta aquí, Put Reading First, documento fundamental para entender la historia de la alfabetización en toda América, también en Europa, porque tuvo una gran influencia en Inglaterra y en Australia, es decir, en sus pares anglófonos de Commonwealth, y una gran influencia en los autores nuestros, CONICET incluido, que publican de acuerdo a las líneas que hay que publicar para tener algún peso en la ciencia, ¿no? 2003, mismo año que el trabajo anterior, pero estamos en uno que lo vimos mucho en clase, de Essential Literacy Instruction, el artículo de Roscos, como le digo yo, que en realidad, si ustedes se fijan al pie, cuando están los datos de los autores, estos autores son muy interesantes porque representan a muchas asociaciones de docentes de los Estados Unidos, asociaciones muy importantes de docentes de los Estados Unidos. Lo interesante de este artículo es que es del mismo año que el Reading First, y siendo del mismo año que el Reading First, tiene un enfoque bastante diferente, sin dejar de ser cognitivista. Los componentes de la alfabetización no están planteados en términos de habilidades, sino de tipo de actividades que hay que plantearles a los chicos. Entonces es mucho más amplio. Incluye lengua oral, dice read, teach and talk, rich, de rico, intercambio oral en rico con el docente. Lectura de cuentos, así, lectura de cuentos. Phonological Awareness Activities. Alphabetic Activities, nombre de la letra. Hasta ahora no había aparecido nombre de la letra, sin embargo las investigaciones sobre nombre de la letra ya existían en psicolingüística. Support for Immeasured Readings es lo que nosotros hacemos en psicogénesis, de tomar un texto y los chicos hacen como que leen, y Goodman nos enseñó que en esos hacer como que leen hay anticipación. No toman la misma perspectiva teórica estos autores, pero sugieren como actividad hacer que los chicos hagan como que leen, basado, desde nuestro punto de vista, en índices del texto. Sostener la emergent writing, es decir, la escritura espontánea, la lectura espontánea primero, la escritura espontánea, compartir experiencias con los niños y plantear actividades que integren todo un contexto, proyectos de el bosque, y ahí todo lo que se lee y escribe con el bosque. Para las actividades que nos ocupan, tenemos exactamente las actividades que están de aquí, yo las saqué para plantearlas en el documento, con citar este artículo era suficiente para fundamentar. Tenemos incrementar la conciencia de los niños en los sonidos del lenguaje, y una de las 3 actividades que menciona para incrementar la conciencia de los niños es rimas. Identificar palabras que terminan con el mismo sonido, por ejemplo, Jack and Jill, Wet at the Hill. Es decir, es exactamente la situación que planteamos en el trabajo. Y otra que va a plantear es sound matching, señalar los sonidos, ¿no? Decidir which of the several words, cuál de varias palabras comienzan con un sonido específico. Por ejemplo, mostrar un dibujo de un pájaro, un perro y un gato, en inglés bird, dog y cat,
y preguntar cuál comienza con el sonido D, cuál comienza con D. Es exactamente la situación que nosotros tomamos para hacer la experimentación, y está ubicada en este artículo en actividades de conciencia fonológica. En el artículo, de todas maneras, no menciona la escritura todavía. Bien. Este artículo, de alguna manera, es precursor de lo que después va a aparecer en Literacy House. Literacy House, las primeras publicaciones son de 2009, y ahí no es que tenemos un artículo, sino tenemos un sitio con citación de innumerable cantidad de artículos, y la gran novedad, que además de conciencia fonológica y fonémica, de las que venimos hablando hasta ahora, también tenemos dentro de del Literacy House el spelling, que todavía no estaba, la sintaxis y la morfología, así como la expresión escrita. La expresión escrita había algún antecedente, pero de sintaxis y de morfología y de spelling no había ningún antecedente. Por último, creo que es último, sí, es último. Por último, porque hasta ahora ya logramos ubicar desde el inicio de los trabajos de Defior, las rimas, el sonido inicial, y la actividad de alargar y aislar todavía no estaba tan claramente planteada. Podemos tener antecedentes en todas esas actividades que suponían juntar varios sonidos para formar una palabra, los blend en inglés, blend de juntar, de mezclar, y los de aislar, isolating. Perdón si yo pronuncio mal, porque no soy hablante nativo de inglés, pronuncio como puedo. Muy bien. Donde vamos a encontrar esa actividad tal cual está planteada en el trabajo es en DALE. En el DALE, de todo lo que analizamos, es el que mayor presencia de escritura tiene. Presencia de escritura que nace con el artículo de Roscos en 2003, si no me recuerdo, sí, 2003, y presencia de escritura que se enfatiza alrededor del 2009, a fines de la década del 2000, que se enfatiza ahí. Presencia de escritura que en psicogénesis da origen a la teoría, fines de los 70, a diferencia de conciencia fonológica, donde el énfasis está puesto en lectura. De hecho, el informe, no por casualidad, se llama Reading First. Una característica de cognitivistas es el énfasis en lectura. Y otra característica es que el énfasis está puesto en la lengua oral, y progresivamente eso va cambiando y va enfocándose cada vez más a la lengua escrita. El que más, de todos los que analizamos, el que más enfocado en lengua escrita está, es el DALE. Y es en el que aparece otra intervención que no apareció hasta ahora, porque hasta ahora la única intervención que teníamos era la corrección de acuerdo al modelo adulto. En cambio, en el DALE hay, además de esa, otra más, que es la intervención modélica o modelo, ¿sí? Y que en términos vygotsky es el andamiaje, el famoso scaffolding, ¿no? Muy bien. ¿Por qué decimos que es una propuesta cognitivista? Vamos a buscar los rastros, no es cuestión de decirlo, hay que justificarlo. Dice, la habilidad más con página del libro del maestro, página 11. La habilidad más compleja, la que hace que muchos niños tengan dificultades para aprender a leer y escribir, es la habilidad de analizar, de descomponer los sonidos de la palabra oral, de nuevo, oral. Va a tomar, ella va a hablar de comprensión lectora, va a hablar de algún tipo de escritura espontánea y demás, pero en definitiva, dice, pero en definitiva el problema está ahí. El problema no es todo lo demás, todos los demás componentes. Hay un componente fundamental, y ese componente fundamental es ese. Dice, el énfasis en los sonidos de las palabras no debe hacer olvidar la enseñanza de las letras. Y acá es lo interesante. Por eso yo digo que el DALE es la que más énfasis en escritura hace.
Los niños, con muchas oportunidades educativas en sus hogares y jardines diferentes, aprenden a reconocer y trazar las letras desde pequeños durante los juegos. No es el caso de los niños que crecen en contextos de pobreza, para quienes la enseñanza sistemática de las correspondencias grafofónicas en la escuela es fundamental. Enseñanza sistemática. Vimos como desde el National Reading el énfasis está puesto en lo sistemático, en lo explícito y en la graduación. Lo dice el documento fundante, así como los sistemas de escritura en el desarrollo del niño es la obra fundante de psicogénesis, el National Reading Panel es como la obra fundante de cognitivistas. Las letras deben enseñarse en el marco de las palabras que la incluyen y deben representarse a partir del análisis oral de las palabras. Las letras se representan a partir del análisis oral, ¿sí? Totalmente lo contrario de lo que vimos con letras móviles. Hay un análisis oral que es imposible si no ve unidades gráficas. Por eso es lo contrario, ¿sí? De allí que debe representarse el sonido y su grafía. Bueno, acá tenemos en la página 2 un ejemplo de corrección inmediata. Escuchá, dice, cuida, dice la maestra. La nena, Q, la U. Antes de la U hay otra, K, corrección inmediata. ¿Sí? ¿Cómo aprende un niño? Porque corrijo y porque muestro. En la medida en que lo expongo, por eso los cognitivistas hablan de exposición al expreso, exposición al impreso. ¿Cómo se aprende? Por mostración. Y si te lo muestro y lo haces mal, te lo vuelvo a mostrar, corrección. ¿Por qué? Porque no hay proceso de asimilación. Leila, la de gato. Es parecida a la de gato, pero no es. ¿Es parecida en qué? La K y la G. No sabemos si en la articulación o en la forma. La de gato suena G. En cuida suena K. No sé. ¿Y entonces cuál? Entonces no es. ¿Cuál te puede escribir la maestra? La K, la de casa. Ah, la de Camila. Claro, escribíla. Bueno, ¿qué se hace para desarrollar esto? Deslindar sonidos, o sea, separarlos. Para que los chicos lo puedan separar, ¿qué va a decir página 13 del DALE? La maestra recurre a la prolongación de los sonidos. Esto era lo que había que citar, gente. Alguno lo citó. Para deslindar, la maestra recurre a la prolongación de los sonidos. Segundo, a la identificación de los fonemas, ¿sí? La Q, la de gato, ¿sí? Es tal o cual. Y tercero, establecer la correspondencia. La Q es esta, ¿sí? Esta que se escribe así. Entonces, establecer la correspondencia entre el fonema y el grafema que se representa. Un segundito, que yo tenía anotado, marcado dónde estaba la actividad en cuestión. Aquí está, página 20. El docente va pronunciando la palabra que quiere escribir prolongando sonidos. Simultáneamente va trazando una rayita por cada sonido. El docente y el niño prolongan conjuntamente los sonidos, señalando la rayita correspondiente por el sonido que va dictando. El niño escribe la palabra trazando una letra sobre cada rayita. ¿Ok? Aquí está descrita exactamente la situación que utilizamos. Y entonces tenemos la de rimas, que es una actividad clásica de conciencia fonológica, que la vimos desde De Fior hasta acá, y que siempre está mencionada como una actividad relativamente marginal, porque en realidad la actividad de rimas la van a tomar como una actividad que permite identificar palabras, identificar onset, ataque y rima con I latina y sin H. La de sonido inicial, que sí es una actividad genuinamente de conciencia fonémica, primero era conciencia fonológica en general, después se la define como conciencia fonémica y se la distingue de fónica. Y por último, de la de aislar y alargar, que es una actividad que no se puede hacer sin escritura y que por lo tanto es de las últimas propuestas. Esa actividad no se puede hacer sin escritura, hay que hacerla con escritura y está en el segundo grupo.
en el segundo, en el grupo no de la conciencia fonémica, sino fónica, o relaciones grafofónicas. Los ejemplos están en el cuadernillo de actividades, y desde la primera actividad del cuadernillo de actividades del DALE tenemos muchos ejemplos. Es un cuadernillo bien gordito, y tenemos muchos ejemplos de actividades prácticamente idénticas a las que nosotros desarrollamos. Un segundo, que tengo marcado acá que hay algo en página 24. Ah, sí, ya sé. Página 23-24 del cuadernillo del docente, está la progresión de palabras. Y eso es muy interesante, porque el criterio de progresión de palabras de psicogénesis y de cognitivistas es distinto. Y acá está muy clarísimo, es decir, en realidad está implícito, pero si uno lo analiza está muy claro. Porque dice sesión 15, sesión 30 y así sucesivamente. Y está claro que vamos de las bisílabas a las trisílabas, está claro que vamos de las directas a de las sílabas directas a las que no son sílabas directas, y eso sucede tanto en lectura como en escritura.